Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente. Una emisión más de este informe semanal por aquí por Galáctica, Radio y Televisión. Bueno, muchísimas gracias al público que nos acompaña. Ya sabéis, si os gustan nuestros informes, podéis compartir, podéis dar vuestro like, podéis enviar a alguien, a un amigo, o sea, eso nos ayuda bastante. El boca a boca, bueno, así el público se va haciendo cada día, va creciendo, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por favor compartir, darnos el me gusta y compartir en las redes sociales, ¿no? Bueno, podéis estar mirando en vivo nuestra emisión ahora o si no, bueno, seguramente podéis mirar después por las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, nos podéis acompañar desde muchos lugares, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Saludos también al equipo de Galáctica, sobre todo a nuestro director Pedro, a Shoni también y a todos los que colaboran de una manera u otra, a todos los creadores de contenidos, ¿no? Para traer aquí esos informes plurales. Ay, me salió. Plurales. Ahí está, un trabalenguas, ¿eh? Encima de eso le añadimos mi acento. Así que bueno, nuestros informes diversificados, objetivos y sobre todo, bueno, tratando de daros la posibilidad de pensar y de tener vuestras propias ideas y conclusiones, porque esa es la idea también, ¿no? Vamos aquí a tratar todos los temas posibles, queremos ser muy abarcativos, queremos hablar de todo sin ningún tipo de censura, pero siempre tratando de que el público, ¿no? De que vosotros, de que tú que estás ahí del otro lado tenga tus propias ideas y tus propias conclusiones, es decir, el pensamiento crítico, cosa que es difícil en esos momentos, ¿no? De tanta censura, de tanta... es un mundo extraño que estamos viviendo intelectualmente, ¿no? Parece como que todo ya está descubierto, todo ya está hecho, entonces ya hay como que más o menos las líneas de pensamiento que son correctas, las que no son correctas. Bueno, estamos en una batalla cultural, en una guerra cultural. Bueno, precisamente hoy estamos hablando de política en esos días, de pensamiento político, filosofía político-económica, es más o menos el tema que estamos tratando. Hemos tratado el otro día el anarcocapitalismo y hoy vamos a tratar el marxismo, que podríamos decir de cierta forma, en alguna medida podríamos decir que es lo opuesto, ¿no? Aunque los opuestos, como ya sabemos, se encuentran también, ¿no? La semana pasada hemos hablado del nazismo y hemos visto también, bueno, hemos analizado si el nazismo era un movimiento de izquierda o de derecha y hemos entendido que, bueno, que al fin y al cabo los extremos siempre se terminan por encontrar, por eso es difícil también definir. Pero bueno, volviendo entonces a la filosofía política, hoy vamos a entender lo que es el marxismo. ¿Y por qué el marxismo? Porque cuando uno piensa en socialismo, comunismo, todos los ismos, ¿no? No necesariamente es todo lo mismo, ¿no? Lo que tiene más que ver es, digamos, el motor filosófico, el motor ideológico que lo sostiene. Entonces, por eso vamos a entender primeramente lo que es el marxismo. Y después, en futuros informes, vamos a ir más al comunismo, al socialismo, etc. Que todo tiene sus diferencias también, ¿no? El comunismo y el socialismo no es lo mismo, aunque todo se mezcla, por supuesto, todo se mezcla. Pero entonces vamos a intentar entender la fuente, ¿no? De dónde bebieron algunas corrientes de pensamientos actuales. Incluso, bueno, el marxismo es algo bastante actual porque está presente en muchas doctrinas políticas actuales. Bueno, vamos a entender entonces lo que es el marxismo, ¿no? Karl Marx, este escritor que junto con Friedrich Engels, ¿no? Bueno, prácticamente escribieron toda la doctrina que hoy se conoce como el marxismo. Bueno, obviamente, ¿no? Obviamente que podríamos estar aquí más o menos 8 horas hablando del marxismo sin llegar a ni siquiera una pequeña comprensión, porque es un tema bastante amplio, es bastante complejo, es bastante grande. Entonces vamos a ir al grano, ir al punto principal, ¿no? Porque aquí la pregunta que
se hacen todos actualmente, ¿no? Bueno, siempre tratamos de entender esos pensamientos para ver el mundo actual en que vivimos. Entonces muchas personas dicen, ¿cómo puede ser? Es marxista y usa iPhone. ¿Cómo puede ser un marxista de iPhone? ¿Es posible? Bueno, vamos a entender hoy si es posible o no. ¿Y por qué es posible o por qué no es posible? Bueno, para empezar entonces vamos a contextualizar, ¿no? La doctrina de Marx, ¿no? Del pensador Karl Marx, está basada alrededor de lo material, el materialismo, ¿no? El materialismo, es decir, lo material, ¿no? Lo físico, la propiedad. Pero entonces, ¿cómo es posible si no hay propiedad privada, cómo es posible lo material? No, bueno, eso no era exactamente lo que Marx decía, por eso tenemos que tener eso bien claro, ¿no? La doctrina está basada, bueno, en la igualdad de clases, ¿no? Según Marx, hay una desigualdad enorme entre clases sociales. Y bueno, eso se podría entender de qué manera. Bueno, según Marx, bueno, muchas personas producen en una sociedad y pocas personas ganan eso. Por ejemplo, vamos a imaginar entonces una silla, ¿no? Una silla. Una silla está armada por alguien. Entonces, esa persona puso una cantidad de horas de su trabajo en esa silla. Pero para que la madera llegara allí, hubo otra persona que extrajo la madera. Esa persona que extrajo la madera también puso una cantidad de horas de trabajo allí. Entonces, bueno, todo eso sería entonces la cantidad de trabajo A más la cantidad de trabajo B produce un valor C de trabajo, ¿no? Y aquí no estamos hablando de precio, estamos hablando de valor. Y entonces Marx introdujo ese concepto de plusvalía. A partir del trabajo de A más B, la persona C vende ese trabajo porque la persona C detiene el capital. La persona C posee el medio de producción. Entonces vende por un valor mucho más elevado que A y B y se queda con el trabajo de A y B, ¿no? Bueno, entonces aquí yo creo que a partir de aquí podemos empezar a analizar y comprender el marxismo a partir de ese concepto. Porque la primera conclusión que podemos llegar aquí a arriesgarnos, ¿no? Es que en realidad Marx no era contra el materialismo. O sea, para Marx no era un problema que una persona posea un bien, ¿no? Yo puedo tener una silla si quiero. No es un problema eso. El problema está en los medios de producción. ¿Quién produce la silla? Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la base del marxismo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los estados actuales? Bueno, pues precisamente los medios de producción son las empresas, son por ejemplo las propiedades, porque uno puede tener casas y alquilarlas, todo lo que genera dinero, lo que genera trabajo, lo que genera ingreso pasivo sin trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Marx construye su teoría. Entonces, las propiedades, los medios de producción no deberían ser privados, deberían ser estatales. Y eso, por supuesto, conlleva, bueno, otras cuestiones. Por ejemplo, si el Estado se va a ocupar de todo eso, el Estado debe ser inmenso, el Estado es un ser supremo. De cierta forma, bueno, Marx suprime Dios, ¿no? Porque para el marxismo la religión es el opio del pueblo, pero en realidad transfiere esa supremacía, transfiere esa divinidad, la transfiere al Estado. El Estado pasa a ser el nuevo Dios. El Estado lo tiene todo, todo lo posee, y los medios de producción son del Estado. Las empresas son estatales, las casas son estatales, el dinero es estatal, todo es estatal. Sin embargo, las personas pueden trabajar y usufructuar de sus bienes. Eso no hay problema para el marxismo. Entonces, si desde el marxismo uno podría tener un ordenador, podría tener una silla, podría tener una ropa, o sea, eso sí es propiedad privada. Pero eso desde que el fruto del trabajo sea alineado con el esfuerzo de la persona. Es decir, que ninguna persona se quede con el capital por el medio, ¿no? Entonces, esa es la gran, yo creo que es la gran, digamos, el centro para empezar a analizar lo que es el marxismo. Bueno,
Ahora, si traemos eso a sociedades actuales, ¿cómo funcionaría entonces? Bueno, exactamente, precisamente, bueno, eso sería las sociedades en que el Estado es demasiado grande, demasiado abultado, eh, no hay prácticamente empresas privadas, o por lo menos las empresas públicas de servicios públicos no deberían ser privadas, el Estado cobra impuestos muy altos, muy elevados, y la máquina estatal es muy burocrática, muy costosa también. Y esa es la crítica mayor que se hace al marxismo, ¿no es cierto? El marxismo fue implementado en los países socialistas que hicieron revolución socialista. Podemos citar como ejemplo la Unión Soviética y todo el este europeo, principalmente, bueno, a partir del 17 de la Unión Soviética, a partir del 45 de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del este europeo, y ahí, bueno, precisamente eso fue implementado. Los medios de producción eran estatales, es decir, no había empresas privadas, no había capital privado, todo era del Estado, todo, absolutamente todo era del Estado, ¿no? Entonces, bueno, Marx hablaba que la revolución burguesa se daría en los estados más industrializados, y eso se dio al revés, porque esos estados no eran los más industrializados durante la implementación del marxismo allí. Y por supuesto que, bueno, que no funcionó, esas sociedades no funcionaron. Hace 30 años se cayó el muro de Berlín y bueno, se verificó que esos países eran los países más pobres del mundo, mucho más pobres que los países capitalistas, ¿no? Pero ese es un otro tema que no vamos a entrar hoy. La cuestión que nos quedamos aquí hoy es entonces entender, bueno, cuál es la base del marxismo. La base del marxismo es que el Estado posee todos los medios de producción. El ente privado no posee nada, absolutamente nada, es todo del Estado. Y precisamente esa es la base principal. Las personas pueden tener producción, pueden tener medios pueden tener bienes, perdón, pueden tener material. La sociedad marxista es materialista, ¿no? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico son dos conceptos que no nos vamos a profundizar hoy tampoco. Entonces, a partir de ahí, bueno, pero no puede haber plusvalía del trabajo. Si yo, por ejemplo, hago esa camisa que estoy vistiendo, bueno, yo tengo que tener el fruto completo de ese trabajo. No puede haber una diferencia entre lo que yo produje, que alguien se haga con esa diferencia y haga un beneficio de esa diferencia, bueno, o que se quede para sí esa diferencia, ¿no? Esa es en definitiva la definición de Marx. Y una cosa muy difícil de comprender también en los días de hoy, porque bueno, hoy no solamente tenemos sillas y camisas, tenemos servicios, tenemos la propiedad intelectual, hay muchos otros tipos de activos financieros, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón, volviendo a las sociedades actuales, mucha gente no entiende por qué un marxista puede tener un iPhone, puede tener bienes y propiedades, y por qué no los comparte con otros, o no se va a vivir a Venezuela, por ejemplo, como es el cliché, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso precisamente, porque el marxismo está basado en esa diferencia entre lo que uno produce y lo que uno gana, y no tanto en lo que uno tiene. No es importante para el marxismo si uno tiene un iPhone. Es importante cómo lo tuvo y de qué manera, y qué es lo que en ese camino le generó a otra persona, que es el empresario, ¿no? En el mundo capitalista. Entonces podemos decir que el marxismo va de encuentro al capitalismo. De encuentro, es la corriente que está del lado opuesto del capitalismo, que vamos a tratar también aquí, ¿no? ¿Por qué hay que diferenciar eso? Porque, por ejemplo, hay países, por ejemplo, que son digamos que tienen el marxismo en sus políticas, por ejemplo, que no tienen un Estado demasiado grande y la producción es estatal, pero que a la vez son capitalistas, comercian con el mundo, como es el caso de China, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar muy bien eso. Entonces, por esa razón, podemos decir que un no capitalista, un marxista puede tener un iPhone. Sí, puede tener un iPhone. El tema es cómo lo gana y de dónde viene, ¿no? Ahora, de ahí se desprenden otras cosas que ya vamos a tratar también, ¿no?
que el extremo del marxismo es creer que el Estado te lo tiene que dar todo, que uno no tiene que trabajar. Porque se han olvidado que el Estado no produce riqueza, ¿no? El Estado solamente la distribuye. Bueno, ese fue nuestro informe de hoy. Nos encontramos aquí en Galáctica la semana que viene. Galáctica Digital, radio y televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser.